Bueno, pues nada, gracias por estar aquí, bienvenido a este espacio, me encanta tenerte. Ya hicimos una entrevista hace 3 años que hablamos de la era de Acuario, que lo subimos al canal de YouTube, ¿te acuerdas? Pero Sí, sí que, a ver, Sergio, te veo como Ana. Bueno, ahora parece que se le ve mejor, ¿eh? Por ahora favor, se ve escribir mejor. si... Vale, yo lo veo bien, no puedo decir nada porque yo te veo bien. No sé. Vale, vale, pues a las personas que no conozcan a Sergio Trayero es un astrólogo reconocido a nivel nacional, profesional, o sea, no solo os comparto personas que son de, de, de seguridad para mí, tanto personalmente como también profesionalmente, obviamente, ¿no? Y en este espacio con Sergio íbamos a explicar el tema de las diferencias entre la astrología más tradicional, la astrología clásica, con la astrología psicológica o la astrología humanista, que es la que se viene dando últimamente. Entonces, la primera pregunta, Sergio, ¿qué diferencia hay entre la astrología clásica y la psicológica? Bueno, esto comúnmente en el mundo de la astrología se suele dividir mucho en esos dos ámbitos, ¿no? Los astrólogos que son más clásicos y los que son más modernos. Bueno, básicamente la astrología llamada clásica o tradicional es más objetivista, por decirlo así, se basa más en buscar una objetividad en base a hacer predicciones de hechos, ¿no? Y ¿Mm? en cambio la astrología psicológica o moderna se basa más en la interpretación subjetiva, es más subjetivista y más de intentar hacer como una terapia o un autoconocimiento a la persona que recibe la interpretación, ¿no? Entonces, digamos como que la clásica es más determinista o tiene una noción de destino más fuerte, más marcado, y la moderna no es tan así, la psicológica, ¿no? Es como hay un margen para que la persona se trabaje y a través de un autoconocimiento, ¿no? Eso muy a grandes rasgos, ¿eh? Las diferencias. Vale, genial, no, no, lo has explicado súper bien. Vale, Entonces, claro, hay eh, astrólogos que van más a una línea y otros van más a otra. Y hay otros que son más mixtos, o sea, que tampoco es esto que hay aquí dos bandos. O sea, hay algunos que sí, pero hay de todo, ¿no? Como en todos los gremios, pues hay de todo, ¿no? absolutamente. Yo soy la mixta. Vale, he oído que la astrología psicológica ya es de por sí psicológica y que entonces no tiene sentido ponerle esa etiqueta porque es como si habláramos de medicina médica, ¿no? Como que no tiene... ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Que la astrología es psicológica en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo para mí también la astrología es psicológica en el sentido de que es una ciencia sagrada que trata el alma, la psique. Entonces, pero psicológica en la noción de la etimológica de lo que es la psique. La psique, Ujú. la sige, que era en griego, en la antigua Grecia, era como se denominaba el alma en su conjunto. Entonces, cualquier ciencia sagrada que trate la psique, el alma, pues es una psicología, pero una psicología en el sentido originario, etimológico, no una psicología en el sentido moderno. Esto hay que remarcarlo. Es decir, no tiene que ver con las corrientes de psicología moderna, conductista, cognitiva, todas las corrientes que son teorías modernas que se han inventado desde el siglo XIX-XX. Y claro, cuando dices psicología, la gente entiende la disciplina de la psicología moderna. Entonces, yo haría ese matiz. Es como la psicología en tanto un saber del alma. Entonces, sí, astrología es lo mismo que psicología. Vale, vale, genial. Yo creo que está muy bien explicado, tal y como lo has dicho, en cuanto a diferenciar lo que es la psique, ¿no? El concepto que entendemos la sociedad hoy en día como la psique. Vale, bien. Y entonces, ¿cuál es el origen de ambas? O sea, entre la tradicional clásica y, digamos, esta humanística de Jung y de... No sé, cuéntame, ¿cuál es el origen de las dos? Bueno, a ver, esto es amplio. Eh, Primero que es heterogéneo, tampoco podemos decir que haya, o sea, dentro de un mismo ámbito, cuando decimos, por ejemplo, astrología clásica o astrología tradicional, ¿a cuál nos referimos? O sea, porque puede ser astrología helenística, astrología medieval, astrología más renacentista o astrología más moderna, porque muchas veces se llama astrología tradicional a la, a la astrología predictiva que
bebe mucho de las normas, por ejemplo, de Morin de Villefranche, que fue un astrólogo muy conocido francés, que hizo la teoría de las determinaciones astrológicas, básicamente es interpretar por las regencias y tal, y es del siglo XVII, este autor, o sea, ya es moderno, pero se considera también dentro de la astrología tradicional. Entonces, claro, dentro de la astrología tradicional y clásica, pues habría, dentro de Occidente, ¿eh? Dentro de Occidente, porque claro, luego hay Sí, sí, una astrología tradicional en China, una astrología tradicional en India, ha habido astrologías en pueblos indígenas, entonces, claro, estamos hablando de la de Occidente, ¿eh? Entonces, ujú, bueno, pues los orígenes, pues viene de Mesopotamia, de Mesopotamia, pues se supone más que viene más de Mesopotamia y de Egipto, que de Egipto. Aunque, bueno, hay teorías de todo tipo y se entrecruzan las dos grandes civilizaciones y confluyen en Grecia, ¿vale? En Grecia. Y los griegos reciben esos saberes, los racionalizan, crean ya pues un corpus astrológico, sobre todo que tiene su florecimiento más en la época helenística. Y ahí hay una mezcla de varias corrientes, neoplatónicas, gnósticas, y bueno, Ptolomeo hace una primera sistematización que va a determinar mucho toda la cosmología, todo el paradigma cosmológico de la Edad Media. Y luego en la Edad Media pues aparecen los árabes que también introducen muchas cosas muy importantes en lo que es la astrología clásica, hasta el Renacimiento, que hay otra eclosión. Entonces, claro, en la astrología lo que es tradicional, hay diferentes etapas, pero se basa mucho en la parte técnica, en el desarrollo de la técnica predictiva, sobre todo. vale. Eso en Vale, cuanto a... lo que los alumnos hoy en día empiezan a estudiar como prognosis avanzadas y todo esto, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a meterse más en este sentido. Vale. ¿Cuál es la astrología más predictiva? Y la moderna no he dicho, que me preguntabas también, el origen de la Sí, moderna, o un poco de dónde viene la astrología psicológica moderna. sí, 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 perdona, sí, sí. Era la segunda parte de la pregunta. Sí, sí, Entonces, correcto. la astrología psicológica moderna se podría decir que es más del siglo XX, aunque, bueno, fundamentalmente es el astrólogo Dane Rudhyar, de la primera mitad del siglo XX y mediados, el que acuña el término de astrología humanística y lo intenta llevar más al campo de las ciencias humanas, que se llama. Y luego Jung, aunque no fue directamente astrólogo, pues sí que influye bastante en esta corriente de astrología, el pensamiento de Jung. Y aparecen diferentes escuelas, pues también la escuela Uber, también desarrolla ya desde los años 50 una astrología psicológica. Y bueno, es sobre todo en el siglo XX. Luego la escuela anglosajona también, y bueno, sobre todo es más la del siglo XX, pero pervive también la tradicional, ¿no? Y la clásica, ¿no? Entonces, básicamente, astrología humanística se considera de Dane Rudhyar en adelante. Pero antes de él ya había aparecido, pues bueno, es más anglosajón, porque ya Alan Leo, el teosofista Alan Leo, empezó a finales del XIX ya a vulgarizar un poco la astrología o a darla al público, a darla a conocer, y ya empieza ahí a democratizarse un poquito más, Sí, pero al mismo tiempo popularizarlo. también a rebajarse el nivel, porque aparecen los horóscopos, las revistas, entonces se abre más, pero también se desvirtúa un poco también en el siglo. Claro, porque todo el tema de Carl Jung, sin mal no recuerdo, él como que potenciaba mucho el tema de los arquetipos. Entonces, a raíz también del conocimiento del arquetipo, también se fue como vinculando un poco con esta temática. Me hace especial atención que digas que este desarrollo que estás explicando es a nivel occidental, pero obviamente, que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, quizá más adelante podemos hablar de las diferencias entre la dracónica, la astrología tropical y la astrología, por ejemplo, sideral. Incluso, por ejemplo, aquí yo tenía un libro que lo he visto antes de empezar la sesión contigo, que esto es un libro que habla de cómo interpretarían estos conocimientos, por ejemplo, las tribus norteamericanas nativas. Y realmente ellos lo explican, no sé, la temporada del buey, la temporada del pato, la temporada de tal, pero es que tú lo lees, Sergio, y tal como lo lees, dices, estoy leyendo a Capricornio, estoy leyendo a Virgo, estoy leyendo, o sea, es exactamente lo mismo, pero con otras figuraciones. Sí, porque evidentemente hay unas ideas universales, unos arquetipos universales, ¿no? Que cada cultura pues codifica de un modo, según su mitología, según su... Entonces, claro, hay unos universales. Pero esto no es que sea solo que Jung se lo inventa, Jung
digamos como que Jung reformula en clave psicológica lo que ya se venía diciendo desde los pitagóricos y Platón. Vale. Porque ya Platón habló de un mundo de las ideas y esas ideas son los prototipos universales o arquetipos. Y que ya venía de los pitagóricos, también hablaron y que eran los números. Entonces, esto no es nuevo, sino la idea de que hay unos arquetipos universales, ¿no? Simplemente que Jung, pues, lo elabora a su modo, introduciendo el inconsciente colectivo y tal, pero que es una temática que aparece ya desde siempre, ¿no? En toda la gnosis, el conocimiento gnóstico de todos los pueblos, la idea de que hay en la mente divina para crear los mundos, tiene unos prototipos primero. Igual que el arquitecto primero hace un plano y luego se construye un edificio, ¿no? Pues esa idea está en todas las ciencias sagradas y es entrar en la mente divina para comprender esos arquetipos. Y el ser humano, en sus revelaciones, en sus textos sagrados, en las mitologías, intenta decodificar esas ideas universales de la mente divina. Cada cultura, cada pueblo, cada época, pues lo cifra con un lenguaje, con una mitología, pero claro, cuando vemos que hay analogías entre diferentes épocas y pueblos, decimos, ostras, pues debe haber algo detrás universal, ¿no? Porque hay resonancias, ¿no? Y Hay una básicamente madre. la noción de arquetipo sería esa, que va mucho más allá de ello. Vale, genial. Em, la siguiente pregunta, ¿cuál es más predictiva entre estas dos? Bueno, pues como ya he mencionado, la clásica tradicional, precisamente lo que lo define es que da mucha fuerza a la predicción. Es más técnica y se fundamenta principalmente en decir que toda ciencia tiene que ser predictiva. Por lo tanto, la ciencia, si algo le llamamos ciencia, tiene que tener una capacidad de predecir, ¿no? Ciertas regularidades o con un método. Entonces, evidentemente es bueno, la astrología en sí. O sea, que tampoco es que sea... La astrología en sí es predictiva, evidentemente. Más allá de esas distinciones. Lo que pasa es que la astrología psicológica moderna ha descuidado muchas técnicas y bueno, no se ha centrado tanto en lo predictivo por dar más fuerza a lo psicológico. Ujú. Pero vamos, para mí la astrología es predictiva en el sentido de que estudiamos unos ciclos y bueno, pues los ciclos son los ciclos. Podemos predecir que después del invierno va a venir la primavera y el verano. Eso se puede predecir, Ujú. porque lo observamos cada año. Podemos predecir que cada 14 días la luna crece y luego otros 14 que decrece. Eso es predictivo, porque observamos ciclos que se repiten. Entonces, la astrología, como es un saber de los ciclos, por definición es predictiva. Otra cosa Ah, es la capacidad humana de interpretar y de acertar, eso es otra cosa. ya, tal cual. Pero la naturaleza Em, es cíclica y como los ciclos pues son ciclos, se repiten. Ujú. Y el observador al final lo que hace es anotar, ¿no? Esos patrones que se repiten y como observador pues puede decir de alguna manera cómo puede ser más o menos el camino que se puede encauzar. Tengo una amiga que ella dice que no, que para nada lo quiere enfocar de una forma predictiva. Y yo le dije, ya, pero cuando haces una revolución solar, ya le estás prediciendo un poco cómo va a ser ese retorno solar, ¿sabes? O sea, ya le estás introduciendo información, ¿no? Y ahí es ese margen. Astro Por ejemplo, Mm. la escuela Uber sí que se distanció mucho, criticó este tema de la predictiva. De hecho, en sí, los Uber no trabajan ni con tránsitos, ni con revolución solar, ni nada. Ellos no lo... Otra cosa es que luego haya gente que se ha formado y lo incluye, pero el método Uber original, tal y como ellos lo enseñaban, excluían los tránsitos y revolución solar, porque querían hacer una Vale. psicología astrológica, mejor dicho, que llamaban ellos. Y solo usaban su progresión de la edad, de su método de progresión de la edad de 72 años. Era lo único de pronóstico que usaban ellos, en el sentido psicológico. Pero todo lo demás lo desaconsejaban. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de psicología astrológica de ellos, que niega lo predictivo. Vale. Em, ¿Tú cuál crees que es más sencilla de aprender? ¿La astrología tradicional, clásica o esta humanista? Bueno, a ver, es más complejo la clásica, evidentemente, porque es toda la parte técnica y también porque aquí en Occidente hay un problema y es que
se han cortado muchos los linajes de transmisión, entonces ha llegado todo muy fragmentado, en todos saberes, no solo en la astrología. Entonces, aunque hablemos de astrología tradicional, no se podría hablar tampoco de esta astrología tradicional, como en la India, por ejemplo, que en la India sí que se Ajá. puede decir que la Yotis es una astrología tradicional porque mantiene un linaje ininterrumpido de los siglos. Aquí se ha perdido mucho conocimiento con la deriva de la modernidad y está fragmentado y se llama astrología tradicional algo que tienes que reconstruir a través de libros y tal. Y claro, es complicado porque hay muchas técnicas que se han perdido, diferentes autores tenían diferentes técnicas predictivas y es un mundo muy complicado, por eso mucha gente no entra y hay pocos en la astrología predictiva. Solo unos cuantos saturninos que entran ahí y ya está. El demás de astrólogos, pues está en todo el grueso está en la astrología psicológica, evidentemente. Tal cual. Vale. Em, ¿Por qué en la clásica, por ejemplo, no contemplan los planetas transpersonales? Que para quien no lo entienda, los planetas transpersonales son Neptuno, Urano y Plutón. ¿Por qué en la clásica no los contempla? Porque son planetas modernos que se descubren en la modernidad, a partir del siglo XVIII. Por lo tanto, en estos autores clásicos, evidentemente, no están a nivel astrológico. Y los astrólogos tradicionales que se mantienen puros a día de hoy y aún sabiendo la existencia de estos planetas que no los incluyen tampoco, básicamente es porque el modelo cosmológico en el que se sustenta la astrología clásica es un modelo completo de por sí ya, el modelo de las esferas, de las 7 esferas, Sí. y incluir estos planetas rompe esa cosmología y rompe todo el esquema, por decirlo así, la coherencia interna. Entonces no tiene sentido incluirlos. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, porque una cosa es el septenario, o sea, no se puede mezclar esos planetas con el septenario. A ver, yo soy tradicional en muchas cosas, aunque trabaje con los modernos también, ¿eh? Pero Sí. lo que no admito, por ejemplo, es que sustituyan a regencias como, bueno, pues mucha gente de astrología moderna psicológica dice, no, pues Saturno ya no rige Acuario. Entonces, nadie le ve a Saturno ya regir Acuario, es Urano. Ya, Júpiter, ya te no, entiendo. Júpiter ya no rige a Piscis, porque ya Ya. desde que se descubrió Neptuno, yo eso ya me parece, no, o sea, el septenario mantiene sus regencias y no se puede llegar a eso, porque es un sistema completo y coherente el del septenario. Luego, si quieres como corregentes añadir esos o considerarlos en astromundial más o esto, pues sí, pero, o sea, yo soy partidario de mantener la base tradicional, porque es el tronco que vertebra la astrología, el septenario y un mínimo de coherencia de todo, de esa cosmología de la técnica, y luego, si acaso, añadir como complemento algo que moderno, pero siempre y cuando no desvirtúe mucho ni sustituya la Y la raíz. estructura, la raíz. Yo soy más desde ese punto. Fíjate que esto que me estás diciendo me pasa mucho en el curso de astrología, las chicas, digo chicas porque no se me ha apuntado ningún chico nunca, pero es verdad, Sergio, que les tengo que recordar, acordaos que Júpiter es regente de Piscis, acordaos que Saturno también es regente de Acuario y ellas, es verdad, ¿por qué se les olvida? Pues porque No sé, ¿eh? la mayoría de libros que todo el mundo lee de astrología psicológica moderna ya los excluyen. Ya, Acuario, Urano, ya está. La mayoría de libros de astrología moderna ya. Y claro, si lees estos libros, pues Ya, vale. ¿Por qué no se revisan los asteroides en la astrología tradicional o clásica? es lo mismo que los planetas modernos. Incluso aún menos importancia porque son cuerpos más pequeños aún. No están. A ver, el tema de los asteroides, yo tampoco es que lo considere mucho, si te soy sincero. Si acaso solo Ya. miro Quirón un poco, solo miro Quirón un poco y ya está. Los demás no. Lilith Bueno, Lilith no es asteroide. es un eh, punto matemático, sí, pero sí, Quirón y Lilith si acaso un poco, pero ya está. A mí no me gusta meter mucho ingrediente, porque mm, mucha mezcla tampoco no te deja ver. O sea, si hay muchas ramas, no te deja ver la esencia, ¿no? Entonces meter. Porque claro, hay tantos asteroides que si metemos ahí asteroides. O sea, que sí que yo no digo que todo lo que hay en el universo
tiene una resonancia. Por lo tanto, cualquier piedra que haya por ahí flotando, lo de dentro y lo de fuera, desde luego que tiene que haber una resonancia. Lo que pasa que, no sé, un asteroide es algo mínimo comparado a un planeta, y lo que no estoy de acuerdo es que se intente dar regencias de signos de zodiaco a través de asteroides, como se intenta hacer. Es lo mismo que lo que decíamos antes, pero peor aún. O sea, que un asteroide sustituya la regencia de un planeta a un signo, o que se inventen nuevas regencias para los asteroides, eso yo no lo veo, vamos, no. Me parece ya demasiada innovación y que desvirtúa la astrología. Vale. Yo personalmente sí que incluyo los asteroides porque soy como muy puntillosa. Como bien conoces mi luna en Virgo, soy como muy puntillosa y me gusta. Para los Claro, virginianos es perfecto meter asteroides. sí, es como que ahí el detalle le pego ahí como la pincelada, ¿no? Pero como bien dices tú, también es un poco en coherencia de cada astrólogo, ¿no? De cómo va trabajando. Y es cierto, totalmente cierto lo que dices referente al tema de asociar los arquetipos. O sea, me he encontrado de todo. Me he encontrado. Dice, Ceres es lo único que parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Ceres virginiano, vale, bueno. Pero es que he visto cosas de los asteroides que digo, ay, uno dice que es de Matusalén, el otro dice que es de Pitusalén. O sea, piensas, vaya mía. mm, Estos elementos modernos, cada uno pues lo que canalice o lo que le inspire o tal, pues a mí pues claro, ahí hay unos márgenes. O sea, si acaso por eso, Quirón y Ceres tal vez sean los únicos que hay un poquito así más de consenso. Y todos los demás, ya te digo que yo tampoco puedo hablar porque no los he investigado mucho, porque ya me parece que... O sea, yo me centro en el septenario, yo soy tradicional, soy bastante tradicional, aunque incluya... sí. Pero bueno, cada uno... Sí, sí. Y a mí me gusta, ¿eh? Me gusta. Ya será que no hemos tenido audios de 20 minutos hablando de, ¿no? Y yo aprendo un montón de ti, ¿sabes? O sea, em, vale, siguiente pregunta, que me desvío. ¿Por qué la humanística, o la humanista, o lo que viene siendo la psicológica, no valoran tanto las estrellas fijas? Ojo, cuidado, que el tema de las estrellas fijas es un tema importante, yo creo. Que, por ejemplo, la predictiva sí que les dan un peso, ¿no? ¿Por qué la humanista no? Pues del mismo modo que decimos que la astrología psicológica moderna considera elementos como los asteroides, los transpersonales, que la tradicional no, pues al revés también ocurre. No significa que la tradicional sea más pobre, al contrario. La tradicional tiene un montón de elementos que la moderna ha perdido, y uno de ellos pues es las estrellas fijas, entre otros, porque también divisiones del zodiaco, de catemorias, de canatos y todo eso, pues también la ha perdido mucho la moderna, y muchas técnicas. Pero estrellas fijas, pues sí que es verdad que lo ha perdido y era un punto también importante. Más Súper. vinculado a la sideral tal vez, pero bueno, que sería otro tema ese, pero sí, la astrología, las estrellas fijas, perdón, son importantes, pero sobre todo cuando son exactas, o se tiene que hacer una conjunción exacta a partir de un grado, ¿eh? A un punto, a un planeta. Hay que ser, porque hay que tener en cuenta que es un punto muy lejano de luz, entonces claro, eso, el orbe tiene que ser muy ajustado, si no, no se nota. Tal cual. Sí, sí, bueno, en Cosmograma, que fue donde estudié yo, tal cual así nos lo explicaba. Entonces, el segundo año o el tercero fue, estaba el rover, creo. Y así tal cual nos decía, no os vayáis a rayaros porque tengo la estrella no sé qué, Sirius, a 20 grados de mi Marte. No, o sea, tiene que ser Sirius clavado a tu Sol o Sirius clavado o sea, al mismo, a un grado máximo, o sea, 0 grados o 1 grado, ¿no? Y, Y otro tema de las estrellas fijas es que mucha gente más de la psicología moderna le cuesta entrar porque las descripciones que hay de la influencia de las estrellas fijas suelen ser bastante fatalistas. es Bastante. verdad. Si tienes tal estrella en el ascendente, pues oye, si tienes las Pléyades en el ascendente te vas a quedar ciego. Si tienes Marte conjunción al Gol, te van a decapitar o cortar la cabeza. Entonces, hay toda una serie de descripciones antiguas que hacían en la fuerza de las estrellas fijas, porque sí que es verdad que parece ser que tienen una fuerza de destino muy poderosa las estrellas fijas, porque son Sí. soles de otros sistemas solares. Entonces, son fuerzas suprahumanas. Todo lo que va más allá de nuestro sistema solar va más allá del dominio de lo humano.
El humano está en nuestro sistema solar, pues nuestras energías planetarias, nuestro sistema solar, vale. Pero lo que viene de otros sistemas y entra aquí, la luz de una estrella viene de otro sistema, entonces tiene una fuerza muy poderosa de destino, que no se puede hacer nada. Por eso las describían fatalistamente, o las estrellas cóndor, de las Mm. principales, a muchas se llama estrella cóndor, ¿no? Porque te cogen, te estiran, te llevan al éxito y cuando te llevan al éxito te sueltan y como hacen los cóndores para cuando cazan sus presas, las tiran desde arriba para que se maten y luego se las comen. Entonces, estrellas cóndor, que aparecen muchos personajes históricos famosos, pues que han tenido una estrella tal y les han cumbrado al éxito, pero luego pues ha llegado a presidente uno tal, pero luego la han asesinado o algo, o ha caído en desgracia, pues el efecto de las estrellas fijas es un poco complicado y puede hacer cosas así. O sea, tiene una incidencia de destino fuerte. Un tema. Interesante. Sí, sí. Sí, sí. Es que me encanta a mí el rollo de las estrellas fijas. Pero bueno, vale. Y última pregunta. Obviamente, si la gente tiene... Hola a todos. Si la gente tiene dudas, que pregunte ahora. Última pregunta. ¿Se considera que hay rivalidad entre estas vertientes? Bueno, a ver, primero matizar que no es que sean dos vertientes definidas que hay dentro de la astrología, como si fuera un partido político y otro. No es que sean eso, tendencias unificadas cada una, porque dentro del colectivo astrológico en general es un colectivo muy individualista y cada astrólogo es bastante individualista. Entonces, es más una cuestión de cada uno. O sea, hay astrólogos que son más así, más así, otros más de los dos, pero no es que haya dos agrupaciones de, mira, los del ala clásica y los del ala psicológica, aunque bueno, sí, hay Ujú. escuelas, hay tal. Y evidentemente, pues como en todos lados, hay astrólogos que se posicionan más escorados a un bando u otro. Ya he mencionado, por ejemplo, que los de la línea Uber pura no quieren nada de predictivo, salvo su método, todo psicológico, y dentro de la psicología suya de Assagioli y todo esto que hicieron, ¿vale? Y luego dentro de la predictiva, pues también hay los astrólogos más puristas predictivos, que no trabajan con los transpersonales y que se basan básicamente en la técnica y en establecer juicios lo más objetivos posibles de hechos, en los que no Ya. quepa una interpretación, sino de forma determinista. Tienes esta posición y esto es esto. Es una aplicación más técnica que, o sea, cero psicológica. Entonces, claro, a ver, yo intento ni un extremo ni otro, o sea, porque primero que no somos robots, o sea, si fuéramos robots, sí que tendría sentido la astrología predictiva en el sentido, pues esto y esto, porque si fuéramos... Ujú. Lo que pasa que, claro, sí que es verdad que somos más robots de lo que nos pensamos, es decir, todos los programaciones inconscientes que tenemos nos manejan y vamos a una sociedad cada vez más robotizada, entonces cuanto menos alma tengamos y más robots seamos, más funcionará lo predictivo, ¿no? Pero la conciencia está por encima también o el espíritu está por encima también de esas programaciones. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que hay un margen de que a través del autoconocimiento se puede vivir de otro modo. Tal vez ese destino que existe, ese destino, yo no tengo duda, pero la conciencia puede vivirlo de una forma fatalista y derrotista, de me han dicho que me va a pasar esto, o puedes asumirlo a voluntad. Entonces, realizar tu destino a voluntad no lo ves como algo que te limite, sino que lo ves como una plasmación de tu esencia, porque la conoces. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que ni ir a un extremo ni ir a otro, o sea, ni tampoco descuidar las técnicas predictivas, porque sin lo predictivo no vemos cómo se despliega el potencial natal. Solo con lo natal, por mucha psicología que hagas, pues necesitas ver un poco en la edad, en los tránsitos, en las solares y cómo se va desplegando eso. Entonces, porque son ciclos. Entonces, es inevitable en la astrología usar la parte predictiva. Pero yo Vale. intento no ser determinista, primero porque tampoco tienes Es que yo siempre digo, aunque tuviera el 90% de
de seguridad, de establecer un juicio de, oye, que tienes Saturno conjunción Quirón en la casa 5 cuadratura a la Luna, y no vas a tener hijos. A una chica joven que te pregunta eso, y le ves en su casa 5 que en la cúspide que tiene Saturno con Quirón, cuadratura a la Luna en 8, por ejemplo. Si hacemos así predictivamente, pues ni lo intentes. Ni lo intentes tener hijos porque se te van a morir todos, vas a tener abortos o va a ser, o si te sale algún, va a ser una problemática de una carga muy, muy jodida. No tengas hijos. Claro, le dices eso y ¿qué? No Claro, sé, no hay formas de. O sea, como que ya le condenas, ¿no? También a. Pero a lo mejor un astrólogo más predictivo diría eso. tal cual, tal cual. ¿Y un psicológico cómo interpretaría esa posición? Pues Claro, que trabajar hay una herida, que hay algo ahí también, yo qué sé, o familiar o de la infancia, un que hay bloqueo que ahí, sanar. que sanar. Bueno, entraría todo el otro discurso, ¿no? Entonces, como Claro, las dos cosas. Pero esa posición tan fuerte, por ejemplo, a lo mejor sí que es verdad que por mucho que haga terapia la persona y se trabaje, pues a lo mejor con los hijos va a tener alguna problemática. O sea, que sí que hay un factor de destino. Entonces es complicado encontrar un término medio. ujú, tal cual. Yo lo que les digo a las personas cuando hablamos de astrología es, les pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Digo, esto es como una persona que va a predecir el tiempo. Si yo sé que vienen nubes, yo te estoy diciendo, mira, hay una alta probabilidad de que vengan nubes, de que haya lluvia, que haya chubascos o que haya hielo, o sea, pero el paraguas que tú eliges ponerte, o la gabardina, o el chubasquero, o las botas de agua, ahí es donde está un poco ese libre albedrío, ¿no? Porque luego hay personas que a lo mejor te preguntan cosas muy concretas en consulta, tipo, ¿pero qué paraguas me pongo? ¿El verde o el azul? Entonces, es como, ¿no? No estoy aquí para decirte si tienes que coger el paraguas verde o azul, estoy aquí para decirte que se avecinan nubes y que vayas con un paraguas, ¿no? Entonces, quizá es importante que la gente comprenda, por eso aparte de que me siento cómoda contigo, creo que profesionalmente te explicas maravillosamente y creo que la gente así puede entender que estas herramientas, tanto si lo vemos de forma predictiva como si lo vemos de forma psicológica, al final el sentido no deja de ser observar, ver más allá de lo que estamos, de lo que tenemos, porque al final es un mapa, y poder dar herramientas o poder dar ideas, ¿no? A la persona para que se ubique. Y ya está. Bueno, no sé si alguien, hay alguna pregunta por ahí, puedes ver el. Pues te soy sincera, hace como 3 años que no hago un live de estos, luego no sé ni si voy a poder apagar, pero veo gente que se ha unido, Les algún comento comentario. unas últimas reflexiones, hacemos unas últimas reflexiones sobre el tema, porque, a ver, es un tema que daría para mucho, ¿eh? O sea, que tampoco esto ha sido así meramente introductorio. Y básicamente lo que decía yo, o sea, la importancia del septenario de los 7 planetas no puede sustituirse por muchos elementos modernos que introduzcamos, ¿no? Y la astrología tradicional, lo que se llama astrología tradicional, muchas veces se identifica a la astrología predictiva. Y yo en eso lo redefino de otro modo, porque para mí la astrología tradicional, por ejemplo, en mi caso, en mi línea, es más integrar la astrología con la alquimia. Ya, Y eso para mí es un puente en el sentido de que se trabaja el septenario, o es donde yo estoy más centrado, trabajar el septenario desde las claves alquímicas de ese septenario. Y para mí eso es más tradicional que aprender mucha técnica predictiva, que sí, pero bueno, no hace falta una dimensión más espiritual y que trabaje la conciencia. Entonces, la parte alquímica, para mí, la verdadera astrología tradicional es la que incluye otras ciencias sagradas, sobre todo la alquimia. Y entonces, bonito. desde ahí, la descripción de la alquimia es una descripción también del proceso iniciático de la conciencia. Por lo tanto, nos da claves también de la transmutación espiritual interna y tiene esa parte tradicional del septenario y de, o sea que para mí ese posicionamiento de astrología y alquimia rompe un poco esa dicotomía entre que si es predictivo o es psicológico.
Porque la alquimia también es, es una psicología también antigua, de la descripción de los procesos internos del alma. Tal cual. Pero Claro. es tradicional. Entonces, para mí es eso, tiene más sentido lo tradicional, ese aspecto, que no el aprender mucha técnica y bueno, y que pues, sí, pues puedes hacer predicciones y se te inflará el ego de astrólogo cuanto más aciertes, pero bueno, ¿qué finalidad tiene saber el futuro? Por ejemplo, me pregunto yo, porque Ujú, esto sería otro tema, analizar, por ejemplo, el ego de los astrólogos, ¿no? ujú. Todos los que somos astrólogos, evidentemente, tenemos un ego controlador muy fuerte. Ya ves. No, hay que reconocerlo. Si no, no estaríamos obsesionados en la astrología. ¿Por qué? Ujú. Porque hay una inercia de querer saber qué va a pasar, saber el futuro, qué va a pasar, si esta persona me conviene o no. Entonces, claro, todo el mundo que está en la astrología, pues hay una parte, sobre todo al principio, en los primeros años, luego ya, al menos en mi caso. Pero entonces hay un intento de querer controlar, de querer descifrar el universo para controlar la realidad. Entonces ahí se cuela el ego controlador y dentro de la astrología predictiva aún más, porque claro, es la técnica de adivinar el futuro, de predecir, entonces claro, yo estoy más ahora en un momento de desmontar ese personaje del ego controlador, porque no le veo sentido tampoco. Entonces, no deja querer controlar las fuerzas del universo, pues no sé, me parece que puedes poner interferencias y no dejar que fluyan ellas como tienen que fluir, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Em, Por eso que, y la mayoría yo, de gente que está en la predictiva, sobre todo suele ser gente más muy saturnina, muy controladora. claro, es Y la que gente que suele estar más en la psicológica, pues es más gente jupiteriana, neptuniana, de agua. Entonces, también es la tipología de la energía de cada persona, pues le hace ir a uno o a otro. Dios los crea y ellos se juntan, es así, ¿no? Es decir, em, claro, a mí lo que me ha pasado, no sé si a ti, es que varias personas que han hecho consulta me decían, me han hecho la carta, me la han hecho, pero es que entendí la mitad. Y la mujer o el hombre al que fui me explicó como cosas muy facts, o sea, hechos, como muy pam, 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 pero yo no entendí nada, Ana. Entonces, quiero volver a hacérmela para ver qué tal, ¿no? Entonces, yo le hago la sesión y me dice, ostras, ya lo he entendido mejor, o ya me he sentido más identificada, he comprendido eso que a lo mejor el otro astrólogo me lo estaba diciendo, pero con un vocabulario o una metodología, una forma de expresarse que a lo mejor no le llegaba, ¿no? Esa información. Y es totalmente válido el trabajo de ese astrólogo, eh, igual que el mío, ¿no? Sí, es que hay muchas veces astrólogos buenos que son muy técnicos, a la hora de explicarlo, pues claro, a veces hay mucho tecnicismo o mucha parte que, claro, es complicado, ¿no? A veces ajustarlo. Que al final cualquier servicio de cualquier profesión, pues yo voy a un dentista y pruebo, a lo mejor no me acabo de sentir cómodo con ese dentista, pues pruebo otro, ¿no? O sea, al final es eso, no, y es el mismo gremio, pero tú vas probando hasta que encuentras a un astrólogo que es de confianza. Yo sé que hay gente súper profesional, súper nivelazo, pero siempre que tengo una duda te consulto a ti. Porque para mí, de entre cuatro o cinco que tengo bien reconocidos, pues de esos tres o cuatro o cinco, elijo al Sergio, ¿no? Bueno, Porque al final es, agradecido, pero bueno, ellos bueno, son humanos también, tampoco, yo soy uno bueno, más pero y también aprendiendo, o sea que... claro, claro, pero me refiero que cada uno que no se corte en aprender, que no se corte en probar diferentes técnicas, diferentes astrólogos, si es predictivo, predictivo, si es psicológico, psicológico, que no se corte, me refiero a eso, ¿no? Que tengan como una, Cada uno tiene que encontrar lo que le resuena a él, claro. claro, Una de las cosas que nos ayuda a la astrología es ver que cada persona pues tiene una tipología, tiene unas tendencias, tiene una dominante de un elemento u otro, tiene un planeta dominante, entonces claro, no le funciona lo mismo a todos por igual. Hay personas claro, que quieren que les digan más, necesitan más un enfoque, otras necesitan más otro enfoque, o también según el momento de su vida, entonces es algo sí, variado que cada uno pues tiene que encontrar. Pero esto pasa también con las terapias también, cada uno tiene que encontrar la terapia que le resuena más y también hay una evolución. En unos momentos, pues vas a unas, a otras, entonces es algo vivo también, ¿no? exacto, exacto. O sea que
que, por ejemplo, cuando te preguntaba lo de hay rivalidad entre estas vertientes, en realidad es que tampoco es rivalidad como tal, pero te he querido hacer esa pregunta porque yo o sea, he visto cierta connotación con este tema. Entonces, por eso, ¿no? Ahí aprovechaba la pregunta para dejarlo claro, ¿no? En rivalidad, así que hay a veces pullas o desprecios, pero entre astrólogos puntuales, cosas así. No es que sea todo un colectivo contra otro colectivo, porque no, ya digo, no es. Claro. La astrología es muy individualista y son cosas más de individuos, tal vez. Pero Vale. bueno, Eh, está bien, eso está. em, Dale. Ese es el pan de cada día, ¿no? Siempre hay un poli bueno, un poli malo y cosas que se ven desde fuera que no son en realidad así. Y, o sea, Pero mi experiencia es que hay de todo en todos lados. O sea, tampoco se puede decir que una. O sea, no se puede generalizar que por un enfoque sea mejor que otro. Aunque yo tiendo más, como digo, al tradicional, ¿eh? Tiendo más la al tradicional, tradicional. pero sin ser estricto. O sea, que soy crítico con la psicológica y moderna, ¿eh? Yo Mm, tiendo más a eso, pero no me voy tampoco al extremo, ¿eh? Porque yo los transpersonales los considero y bueno, y también mm, intento ajustar una interpretación de una carta según la persona lo que necesita o lo que te pide, ajustarla también psicológicamente. claro. Porque si solo le hablas de técnica y de parte de esto, pues claro. Es que se pierden y entonces se quedan como un poco, como si me hablaran en chino, ¿no? Como que no sé qué me ha dicho al Entre final este astrólogos, hombre o esta mujer. entre astrólogos sí, podemos recrearnos en el tecnicismo y nos entendemos en nuestro lenguaje. Sí, Por ejemplo, ahora mismo, mi luna progresada acaba de entrar en Géminis ahora, ¿vale? Entonces, estos días. Entonces, una forma de canalizarla, pues digo, pues me voy a poner a hacer directos, a hacer entrevistas y eso, que era algo que llevaba pendiente de meses, de gente que me dice tal, y siempre, ya no puedo, tal, o estás ocupado. Digo, pues mira, se ha dado ahora y venga, me entra la luna progresada de Géminis, pues vamos a hacer entrevistas, por ejemplo. exacto. Entonces, la luna progresada, ¿no? Es como, bueno, pues hablamos de técnica entre astrólogos, pues mira, me ha entrado este tránsito aquí y esto. Entonces, claro, entre nosotros sabemos asociarlo y la parte técnica, ¿no? Pues este año, cuando nos ponemos a hablar de la revolución solar, este año, en la revolución solar tengo la luna aquí, cuadratura allá, no sé qué, y mira tal. Sí, Claro, podemos hablar solo hablando de sí, las y nos cartas, entendemos, claro. entendemos, pero claro, otra persona, pues a un cliente no le puedes explicar, oye, tengo esto aquí, solo la parte técnica, tienes que desarrollar un poquito, ¿no? He visto, Sergio, algún que otro comentario de la gente que está unida aquí con nosotros y he visto, por encima, mientras te escuchaba, y había alguien, ahora no lo encuentro, que decía que qué opina Sergio sobre esta expansión de la astrología que se está dando ahora. Expansión entiendo que se refiere a lo popular que se está haciendo, tal vez. En las redes y esto. Sí, Bueno, pues que puede tener pros y contras como todo. Bien, por la difusión y por darla a conocer más, pero bueno, también pues habrá de todo, pues porque claro, también hace, cuando algo se abre mucho, pues también hace que entre a lo mejor mucha gente que desvirtúa nociones o que no está lo suficientemente formada, o yo qué sé, no sé, es como todo, cuando algo claro, se democratiza mucho, pues tiene pros y contras. claro. Eh, o sea, no sabría, claro, eso es un fenómeno más en las redes, porque en otros ámbitos no. Porque en el ámbito científico, académico, universitario, en otros ámbitos de la sociedad, no, la astrología sigue siendo eh, Mm, o prohibida. Esta expansión, al menos que yo vea, se está dando en las redes, que es un ámbito digital acuariano. Entonces, mm, lo facilita que se dé más en lo acuariano, esa expansión. Y más que va a venir ahora con Plutón en Acuario, ¿no? mm. Presumiblemente. Yo supongo Muy que bien. es una búsqueda también, la sociedad está perdida y necesita explicaciones, sentido. Claro, la gente, pues, en una sociedad en crisis que ya no hay valores ni nada, pues la gente, pues sí que hay una sed de conocimiento también. Y eso hace que vaya mucho público también hacia la astrología, a que Sí. le orienten un poco, porque está todo el mundo perdido, que no sabe para dónde tirar. La sociedad está también en ruinas. Entonces, claro, la astrología da un sentido, da una comprensión profunda de lo que ocurre. Y yo creo que Sí, tiene que de ver hecho, con eso, una necesidad social también tiene que ver, la proliferación. claro, que de esto hablamos en el vídeo que hicimos
de la era de Acuario, hablamos un poco de astrología mundial. O sea, estábamos hablando precisamente de esto. Sí, 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 sí. De la Muy parte... interesante. Sí, sí, recuerdo. Ujú. Sí, Vale, pues nada, si nadie tiene ningún comentario ni nada, queríamos que esta charla no fuera muy larga y tal, queríamos que fuera algo, pues, ¿no? Simplificar, un poco virginiano, ¿no? ¿Esto funciona o no funciona? Vamos a ver comparaciones, vamos a hacer... pero bueno, si tenéis alguna duda, aprovechar ya o nos vamos despidiendo. A ver, ay, Sergio, háblame, ¿eh? hola. Sí, vale, es que se me está acabando la batería del auricular y no sabía si El se vídeo escucha bien. se ha puesto bien, entiendo que se ve bien, se ha puesto bien el vídeo, la imagen. Sí, sí, Vale. hace rato, sí, 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 La conexión al principio, a lo mejor, que hasta que... Vale. seguro. Vale, a ver, no sé quién se ha unido. No. A ver, que me ha parecido ver a mis alumnas del curso. Chicas, que está Sergio aquí, aprovechar, preguntar. A lo mejor están liadas cocinando, vete tú a saber qué. Yo a veces lo hago, que me lo pongo de fondo, pero estoy fregando o algo y es que no puedo comentar. Pero bueno, vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambos, a vosotros también. A ver cuando cuelga el teléfono, Sergio. A ver cuando cuelga, a ver si se guarda el vídeo. Sí, en principio se guarda automáticamente, creo, ¿eh? Vale, Bueno, ahora lo verás, vale, no te preocupes. vale. Y si no, pues Si no, pues gracias a ti, Conchita. Y si no, pues bueno, ya al menos habéis aprovechado este ratito con Sergio. Y si queréis que hagamos más intercambios, que hagamos entrevistas, cualquier cosa, yo le he propuesto a Sergio hablar de las diferencias, por ejemplo, entre la astrología tropical, la sideral, la dracónica, que hay un montón de temáticas, chicos, de verdad. O sea, si nos ponemos no paramos y es obsesivo lo nuestro. Ah, otra cosa que te iba a decir que me ha parecido súper gracioso. Una vez entré a una sala de yoga, ¿vale? Yo no hago yoga, hago muy poco, pero a veces sí que pruebo. Y recuerdo que estaba yo y tres chicas más y hablaban de astrología y fíjate cómo somos los astrólogos, ¿no? Que estaban un poco metidas en este mundo y tal, unas más profesionalmente y otras no, o sea, otras no. Y recuerdo que nosotros los astrólogos no decimos, hola, me llamo Ana y soy, no sé, médica. Los astrólogos decimos, Sol en Cáncer, ascendente en Escorpio, Luna en Virgo, y la otra, yo soy Capricornio, ascendente en no sé qué. Y así nos conocemos, así nos presentamos. el nombre y los dos apellidos en astrología es Sol, Luna y Ascendente. El nombre y apellidos. Me Así hizo una ya. gracia. Digo, es que ya está, o sea, no me hace falta saber tu nombre. O sea, ya sé lo básico, ya está. Sí, sí, así. Y que, bueno, como cada vez hay más gente que, o que estudia astrología, tal, pues claro, ya te vas encontrando por ahí y ya pues te presentas así. Son lunes Tal cual. ascendente, a ver, el nombre se me olvidará el nombre, pero en cambio lo otro me acuerdo, ¿no? Exacto. Desarrollamos un tipo de memoria los astrólogos también, unos más que otros, como a veces memoria fotográfica, o al menos a mí me pasa, cuando ves una carta de alguien, ya se te queda la imagen y luego con la persona como que te viene la imagen de la carta. Ya. Y a veces a mí me han sucedido casos de acordarme de la carta de la persona y no me acordarme del nombre, o no acordarme de tal, cosas así, o de alguien que le has hecho la carta, una consulta, Sí, sí. te repite otra vez la consulta y no te acuerdas tal, pero la carta sí que, pues sí, vale. O cuando te dice el nombre, te escribe alguien para una consulta y por el nombre, pues no te acuerdas, hostia, tantas personas, no me acuerdo de otras personas. Sí, que te contacté hace unos años. Veo la carta, vale, me acuerdo. Sí, exacto. O sea, es curioso esto. Sí, sí, o incluso con tus propias amigas, ¿no? Que te hablan del chico de Tinder, no sé qué, y digo, a ver, ¿quién es? ¿El escorpiano, el acuariano o el...? O sea, a mí no me quedo con el nombre, ¿no? De sus ligues de Tinder, al final es aquel que tenía no sé qué en conjunción con tu luna, por ejemplo, las luminarias, el de las luminarias, sí, sí, el de las luminarias, vale, o sea, una locura. Sí, sí, sí. Es bueno, un idioma, un lenguaje. Pues como todo lenguaje, pues bueno, nos entendemos, ¿no? Entre nosotros. Muy bien. A ver, hay una pregunta por aquí. ¿Qué evolución le veis a la astrología en el futuro? ¿Dejará de verse como algo esotérico? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que decíamos de la difusión que está habiendo cada vez más. Que haya más difusión hace que sea menos esotérico, claro.
es un poco lo que he dicho antes. Como que puede, cuando se abre algo mucho, pues claro, a veces es difícil luego separar el grano de la paja, de separar todo lo que sirve de lo que no sirve, porque puede haber mucho ruido. Y entonces, ese es el peligro, pero bueno, ya depende de cada uno. Tal cual. Estoy de acuerdo en este sentido estoy de acuerdo con él en cuanto a que mientras más expongamos algo, o sea, cualquier tipo de herramienta, estudio, lo que sea, mientras más se dé más a conocer, tiene sus pros y sus contras, pero si se da a conocer ya no está oculto. Por lo tanto, ya no es esotérico, es popular, ¿eh? Está más De a todas la formas, mano que... siempre va a haber la dimensión esotérica, que es la dimensión espiritual, sagrada, iniciática de estos saberes, que eso depende del recorrido espiritual de cada uno, y eso siempre se va a preservar, que es la parte más metafísica, y por mucho que se democratice, se va a democratizar lo más psicológico, lo más de las masas, pero Ya, la esencia, quien quiera profundizar más, siempre va a ser una cosa de minorías. Quien claro, quiera llegar de verdad a la raíz y profundizar a lo más esotérico de estos saberes. Por mucho, claro. o sea, se va a democratizar y se expandir una parte, lo que pueda, pero hay cosas que por su propia naturaleza íntima y esotérica no son para la mayoría, Claro, son para las minorías. Y eso yo opino que va a seguir estando. Y es una vale. protección también. Hombre, sin duda Este es el alguna. Escorpio. Y tampoco soy muy partidario de lo público, de todo, de tal. Soy más partidario también del secreto, Recogerte. de lo íntimo, de proteger el núcleo, de ir a la raíz. Pero es por mi naturaleza. Absolutamente, sí, sí, a mí me pasa igual cuando la gente me dice, ay, que bien te expones o tal, digo, "Pff, o sea, tú sabes lo que me cuesta a mí exponerme, que soy ascendente en Escorpio, ¿sabes? O sea, es que no, a mí no me gusta exponerme, nada. Pero el medio cielo en Leo, ¿no? Está ahí, la luna en la 10, ¿no? Es como... Bueno, con tu vecino em, Leo, esa parte de astrocomedia que haces, esa está muy bien. en Yo TikTok. recomiendo a todo el mundo que sigáis a Ana por las stories, los títulos que pones de tu parte de actriz, que es muy interesante, de ese medio cielo en Leo, tu parte de actriz de hacer doblajes astrológicos y haces muy bien y está muy bien, la verdad, sí, sí. Muchas gracias. Es otra forma de Em, aprender astrología también. Sí, sí, justo ayer creo que hice otro TikTok diciendo a la gente, oye, tomároslo como es comedia, o sea, no estoy diciendo que un arquetipo sea así y estamos etiquetándolo, no, para nada, ¿eh? Y bueno, yo es que me lo paso muy bien, o sea, me río sola. Cuando estoy deprimida, digo, ¿qué hago? Voy a hacer la tonta, voy a hacer la mongola. Entonces me bajo esos audios de TikTok y empiezo pam, pam, pam y me río. Había un comentario que decía, ¿qué opináis? Ahora no lo veo, pero decía, ¿qué opináis de la entrada de Saturno en Piscis? A ver si está Pasa que por ahora aquí. ya no. Entraríamos ya en Sí, otros vale. temas que nos irían. Bueno, pues nada, que los piscianos que se preparen. Y ya estaría. Y, Que se responsabilicen. a ver, es una energía que dar un poco de forma al caos pisciano a lo mejor está bien, a lo mejor viene bien, ¿no? Yo creo que puede ayudar porque bastante ya años los piscianos que llevan con Neptuno en Piscis. Uh -huh. Volviéndolos más piscianos aún, pues yo creo que está bien un poco que entre Saturno ahí un poco a poner un poquito de orden después de tanto Neptuno en Piscis. O sea que a lo mejor es bueno y todo. Vale. Dicen, y Júpiter en Tauro, bueno, pues sobre todo hacer valer todo lo tridimensional, expandir todo lo que tiene que ver con los cinco sentidos, pero sobre todo lo que dice Sergio es verdad, ¿eh? Que es que aquí ya se nos va un poco de la temática y ya nos vamos. Pero de verdad, eh, ha quedado claro, chicos, chicas, la diferencia entre astrología psicológica y astrología tradicional. Y si queréis que hagamos más entrevistas, más encuentros, pues o me escribís a mí o le escribís a él, ¿vale? Lo dejáis en plan, oye, por favor, hablar de esto, que no sé, es muy importante, ¿no? Y a veces así yo también le doy un poco de activación a mi Júpiter Aries natal, que ha entrado Júpiter en Aries, Claro, exacto, también. Vas a tener el retorno ¿no? de Júpiter, hombre, vas a tener, aprovecha, que tienes Por eso, ahora los meses de ya que retorno. está, ya que está volviendo a Júpiter, a mi Júpiter natal, pues vamos a ver qué tal se expande eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio.
Vale, pues gracias a ti, Ana, por la entrevista y nada, pues ya nos vemos en otras. Vale, un besito. Venga, eso. Adeu.